Capítulo 21. La tierra tembló con la réplica de la explosión y el cielo de la mañana se encendió con fuegos brillantes, aunque no los del sol. Señaló un final y un comienzo. Fue la luz que ahuyentó las tinieblas, consumiéndolas en su esplendoroso esplendor, convirtiendo la visión de lo corrupto en una de belleza, aliviando a la tierra de la mano asfixiante de la destrucción y permitiéndole sentir el cálido aliento de la esperanza. Naraku había sido destruido. Pero como en muchas cosas, lo que se ve con los ojos o lo que se conoce con los sentidos puede no estar donde reside la verdad. Una lección difícil de aprender, más difícil aún de aceptar. Y, sin embargo, para Sesomaru, había sido uno que había cambiado su vida, le dio esperanza solo para que se la robaran, le dio alegría solo para darse cuenta del dolor de la traición. No, las cosas nunca podrían ser como parecían. Porque fue en los intrincados tejidos de confusión y malentendidos donde se mantuvieron suspendidos los juguetes del destino. Lo sabía ahora que le habían sucedido tantas cosas, ahora después de tantos años en los que solo tenía una misión, ahora que por fin podía ver que las cosas nunca estaban bajo su control. En la sangre había buscado poder, en la ira había buscado venganza. Pero había sido lo que no podía ver lo que lo había conducido por el camino por el que había caminado. Donde había buscado poder, buscó el derecho a empuñar el colmillo de su padre. Había sido negado, rechazado por la misma arma que creía que era su derecho de nacimiento. Donde había buscado la venganza, la manera de borrar de su mente y de su corazón el dolor de la verdad. Se le mostró humildad, su cuerpo fue desgarrado por la batalla y quedó irremediablemente asustado. Donde había sentido traición, se había endurecido contra aquellos que creía que lo usarían para su propio beneficio y ocultarían su propósito detrás de máscaras, mentiras y engaños. Ahora sabía que había sido su mano la que lo había causado, su ira lo que le había causado tanto miedo que no podía confiar en él. La verdad nunca es lo que parece, y siempre está escondida detrás de máscaras de engaño y dolores de angustia. Y así era ahora, en más de un sentido. Naraku nunca podría haber sido derribado tan fácilmente. Más que eso, Sesomaru sabía que aún tenía que cumplir su misión. El Anjou oscuro volvería a asaltarlos con más juegos y engaños, con más encarnaciones y perversos planes. Ya estaba escrito. Y aunque no tenía conocimiento de lo que había ocurrido o de lo que le esperaba en los días venideros, sabía que había alguien que sí lo sabía, y que después de 200 años, como ella había predicho, ella había regresado a él. Pero aún había preguntas que no dejaría sin respuesta. Tanto había quedado en manos del destino, y ya no permitiría que la Dama del Caos eligiera su camino por él. El pasado se había ido sin posibilidad de cambiarlo, eso lo entendía. Pero el futuro aún no se había escrito, y no permitiría que le quitaran sus elecciones por más tiempo. Sesomaru dejó de caminar y permitió que su mano descansara contra la empuñadura de Tenseiga, silenciando su voz mientras sus ojos se desviaban hacia la dirección del viejo pozo. Era un día de viaje, quizás más a pie, un viaje que se haría aún más difícil con la asombrosa habilidad del amigo para encontrar problemas dondequiera que fuera. Y con el mestizo que tan imprudentemente balancearía su espada en su defensa preocupado con la versión de esta vez de la joven Miko, la chica se quedaría sola si alguno de los muchos enemigos que había adquirido durante su tiempo aquí pensara en atacar. Atacar contra ella. Eso es, por supuesto, a menos que fuera él quien fuera a ir a ella en lugar de permitir que ella viniera a él como sabía que era. Pero ahora no era el momento adecuado para que se volvieran a encontrar. Independientemente del período de tiempo del que la chica había regresado, todavía tendría reservas sobre encontrarse con él como lo conocía ahora. Sin embargo, aunque sabía que cualquier paso que se tomara para disminuir la tensión que sin duda se produciría sería insignificante en el mejor de los casos, también sabía que la pequeña Miko no podía mantener un estado de coacción o ira en presencia de un niño. Qué suerte entonces, que recientemente le hubiera dado por permitir que una joven mortal lo siguiera en su tiempo libre. Aunque no había planeado que la chica lo siguiera después de haber probado las habilidades de Tenseiga en ella, descubrió que su presencia le traía una sensación de paz entre su curiosidad juvenil, su entusiasmo alegre y su devoción inquebrantable. Tal vez fue su inocencia o su corazón puro lo que lo había cautivado tanto, o tal vez fue la forma en que ella lo miraba sin miedo y con solo confianza y amor en sus ojos. Pero entonces, tal vez fue porque se había parecido tanto a ella que no podía rechazarla. ¿Lord Sesomaru? ¿Pasa algo? El diablillo, sin embargo, no entendía realmente por qué seguía soportando su presencia.
Ciertamente, el pequeño Youkai era leal y devoto, pero venía con un alto grado de graznidos molestos y persistentes y servilismo demasiado elaborado. No es que se opusiera a que criaturas de tan poco poder se inclinaran a sus pies, pero el sapo hizo tal alarde que estuvo más tentado de pisarlo que de reconocer el hecho de que estaba tratando de llamar su atención. Hablando de eso, un ligero cambio de posición lo colocó en perfecta línea con la forma postrada del sapo. Tal vez fue para aliviar el estrés que permitió que el diablillo lo siguiera, porque incluso él tenía que admitir que se sentía bastante bien poder aliviar molestias menores al someter al rastrero sapo a algunos lanzamientos de piedra de precisión o pisadas casuales. Haken, Sesomaru usó el tiempo en el que la boca del sapo estaría preocupada con la eliminación de la suciedad que se había depositado allí durante su encuentro cercano con el suelo para transmitir sus órdenes. No habrá más viajes en este día. Preparen el campamento. Mi señor. Ahora bien, Haken normalmente no era de los que cuestionaban las órdenes de su señor, y por buenas razones, pero había momentos en los que su curiosidad ganaba a su sentido común. Entonces, una vez que logró sacar su rostro de la tierra donde tan graciosamente había sido plantado allí por voluntad de su señor, expresó sus preocupaciones. Pero todavía es temprano. ¿No ganaríamos más terreno en Naraku si siguiéramos viajando? Sin embargo, una fuerte mirada de desaprobación de Sesomaru hizo que Haken se tumbara contra el suelo una vez más, y rezara para que su insubordinación no fuera castigada con demasiada severidad. Por supuesto, Sesomaru-sama. Su voluntad es mi placer. Humildemente haré lo que mi señor desee. Sesomaru permitió que sus ojos se cerraran en un largo y perezoso parpadeo. Por un breve momento se preguntó si lo que los humanos llamaban dolores de cabeza llegaba a los Youkai en forma de sapos verdes y grumosos. Pero rápidamente apartó el pensamiento. Era improductivo y sus atenciones se requerían en otra parte. Rin, Sesomaru se giró hacia la joven que montaba en la espalda ensillada de la bestia de carga, aún. ¿Sí, señor Sesomaru? Preguntó ella, las ligeras campanadas de su voz juvenil un bienvenido alivio de los graznidos entrecortados de Haken. Necesitaré los servicios de Aun. Quédate aquí con Haken. Por supuesto, Sesomaru-sama. Rin respondió con una sonrisa de júbilo que iluminó sus ojos color chocolate con brillantes destellos de devoción. Rápidamente se bajó de la espalda del dragón. Agarrando las riendas de la bestia y usándolas como un conveniente columpio, descendió en unos escasos segundos. Un complemento a la práctica no sancionada en absoluto por el dragón que montaba, pero como aún amaba mucho a la niña, estaba más inclinado a dejar que se divirtiera. Además, siempre la hacía sonreír, aunque también siempre lograba que la pobre dragona se lastimara la nariz y el cuello, ya que las riendas tiraban tan abruptamente y con tanta fuerza que la dragona a menudo se preguntaba si la niña guardaba piedras grandes en los bolsillos traseros. Junto con las flores que amaba tanto que pesaba mucho más de lo que sugeriría su diminuto cuerpo. Sesomaru observó el desmontaje de la niña con aparente desinterés, pero dado que había logrado perfeccionar la hazaña en solo unas pocas semanas y lo había logrado con notables demostraciones de determinación y agilidad, Sesomaru estaba muy complacido con el logro de la niña, el hecho de que el dragón estaba tan molesto por las acciones de la chica que solo era la guinda del pastel. Una vez que estuvo en el suelo y de pie frente a él, sus ojos brillantes se levantaron para poder verlo claramente desde su desventaja de altura. Sesomaru se tomó un momento para examinar la condición de la chica. Como de costumbre, descubrió que ella estaba algo despeinada. Su cabello estaba atado descuidadamente a un lado de su cabeza y necesitaba desesperadamente un cepillo. Su ropa, comprada hace solo unos pocos días para reemplazar la última prenda que había arruinado en sus actividades, una vez más necesitaba urgentemente el toque de una mujer. Pero dado que no tenía intención de hacer una tarea tan mundana y que el sapo inútil solo había servido para hacer que la ropa de la niña fuera aún menos satisfactoria en su último intento de repararla, Sesomaru se quedó simplemente reemplazando sus prendas a intervalos regulares. Era problemático, sin duda, pero no era como si realmente tuviera que pagar por ninguna de las prendas que le había dado a la chica, eran simplemente obsequios de cualquier pueblo dentro de sus fronteras que ofrecerían su homenaje a su señor en agradecimiento por su protección contra las criaturas que habían plagado a tantos otros en estos tiempos difíciles. Algunas piezas de tela aquí y allá tenían un precio muy bajo. Por supuesto, llegaría el día en que ya no sería aceptable que la niña corriera y jugara con tan poco cuidado como para su estado, pero ese día no era hoy.
Por lo tanto, estaba contento de llevarle a la chica otra prenda más para que la destruyera, eso es, por supuesto, hasta el vestido especial que había encargado de la seda más fina de los hiladores de tela Youka y que nunca sería susceptible al uso que la chica haría. Ponerlos aunque estaba terminado. Además, necesitaba algo que hacer mientras esperaba. Y cualquier distracción de la pequeña Miko que pronto compartiría su compañía era bienvenida. Rin, Sesomaru se dirigió a la chica por última vez antes de partir. El río cercano se acumula en una cuenca en la base de una pequeña cascada. Haz que Haken te caliente las aguas para que puedas bañarte esta noche. Sí, Lord Sesomaru, respondió ella con un movimiento distraído de sus ojos hacia un campo cercano sembrado de exuberantes flores que crecían en el rico suelo de las orillas del río cercano. Sesomaru arqueó una ceja con curiosidad ante la distracción de la chica. Por lo general, no dejaba que nada la distrajera cuando él le hablaba. Por curiosidad, se giró para ver lo que Rin había estado mirando. Cuando vio el campo de flores, casi puso los ojos en blanco. ¿Cuál era la preocupación de la niña por las flores? Tenía que ser una cosa humana, eso o una cosa femenina. Ninguno de los cuales entendía en alguna medida. Pero si las delicadas flores la tenían tan interesada, entonces tal vez también servirían como una distracción bienvenida para otra persona. Si no, al menos Rin olería como un lirio de verano por un tiempo antes de encontrar otro charco de lodo para divertirse. ¿Disfrutas de las flores, Rin? Sesomaru preguntó a pesar de que sabía la respuesta. Sí, Sesomaru-sama, respondió Rin con un ligero sonrojo después de darse cuenta de que su señor la había sorprendido mirando distraídamente las flores en lugar de escucharlo. Los aceites de las flores fragantes se pueden extraer en agua caliente, le dijo Sesomaru. Tal vez podrías juntar un poco para tu baño. ¿En realidad? Rin preguntó con un rebote emocionado. Oh, gracias Sesomaru-sama. Ella sonrió. Rin recogerá todas las flores que pueda para que su baño huela como las flores bonitas. Muy bien, Rin, dijo Sesomaru mientras tomaba las riendas de Aun, pero debes esperar hasta que Aun regrese para tu baño. Con eso, Sesomaru se giró y comenzó a alejarse antes de que Rin permitiera que su curiosidad le preguntara por qué debería esperar. Sin embargo, sus preguntas nunca fueron contradictorias con sus órdenes, simplemente fueron producto de su insaciable curiosidad por el mundo que la rodeaba. Sabía que ella haría lo que le dijera y esperaría obedientemente su regreso. Apreciaba eso de la chica. Aunque ella había crecido considerablemente en el tiempo que había pasado con él y él podía ver claramente en sus ojos que ella entendía mucho más de lo que sucedía a su alrededor de lo que sugería su juventud e inocencia, ella era sabia en cuanto a su posición y nunca una vez cuestionó sus órdenes, bueno, tal vez una vez, pero solo lo había hecho para salvar la vida de ese maldito sapo que tanto le importaba. Un suave gruñido de exasperación comenzó a formarse en el pecho de Sesomaru ante ese desliz. Durante tanto tiempo había logrado desviar sus pensamientos del amigo, centró toda su energía en el camino elegido. Pero después de ese fatídico día en que su ira había vuelto a la superficie al verla aferrarse tanto a ese cachorro por miedo a él, después de que él no pudo quitarle la vida y la memoria, después de darse cuenta de que había sido su propia obra lo que había causado que se formara una brecha entre ellos. Descubrió que cada vez menos podía pensar en lo que ella había hecho como una traición a su confianza, y que cada vez más creía que ella nunca se habría propuesto manipularlo o utilizarlo de ninguna manera porque eso simplemente no podía ser ella. Aún así, sabía que ella no era suya, nunca había tenido la intención de serlo. Sabía que pensar en ella de esa manera era inútil y solo servía para aumentar su conciencia de cuánto le había quitado su hermano Anjou. Desde su padre, hasta el legado que el general le había dejado al cachorro para sellar los fuegos inquietos de su sangre demoníaca en el niño que no podía contener su furia, hasta la joven que le había abierto los ojos a tanto de lo oculto de la vida. Bellezas a pesar del poco tiempo que habían pasado juntos. Pero eso no pareció impedirle verla como antes, ahora que sabía lo que hacía. Y donde había sido difícil soportar ver a la chica de pie en una defensa tan firme de su hermano, sabía que presenciar tal cosa ahora mientras su olor aún impregnaba su aura con una asociación tan íntima sería un gran golpe para sus instintos. Y su orgullo de que necesitaría toda su moderación para no intentar rectificar tal ofensa. Y no podría haber corrección de los errores cometidos en el pasado. Lo que había pasado, y ahora solo quedaba mirar hacia el presente y el futuro. Quizás, sin embargo, quizás el futuro podría construirse sobre segundas oportunidades.
18, 19, 20, ¿qué demonios? Kagome gruñó levemente mientras levantaba la mano para recuperar su flecha del árbol en el que se había incrustado después de haber atravesado al repulsivo demonio serpiente que recientemente había sido enviado en una ola de luz brillante al más allá. Ella supo en el momento en que había cruzado a este tiempo lo que había sucedido. Había sentido la increíble explosión que sacudió la tierra por millas a su alrededor, sintió la disipación del aura oscura y maliciosa que había sido Naraku. Pero ella lo sabía. Sabía que había sentido esta explosión antes, sintió la oleada de alivio después de que el oscuro Anjou había caído. Pero entonces no habían destruido a Naraku. Había regresado para confrontarlos con más de sus malvados planes y manipulaciones, había regresado para extender aún más su maldad. Pero también sabía que con la presencia de Naraku fuera de la Tierra, sin importar cuán temporal fuera el indulto, que las criaturas oscuras que habían sido subvertidas a su servicio eran libres de transmitir su destrucción a voluntad. La primera vez que Naraku había sido derribado no había dejado tiempo suficiente para que ella o sus amigos comprendieran la fuerza que controlaba la mano de la oscuridad, pero después de la retirada de Naraku a la barrera sagrada del monte Akure habían llegado a comprender el alcance de la mano de la oscuridad. La influencia de Naraku sobre la tierra y las criaturas que la habitan. Y ahora a la pequeña Miko se le estaba dando una mirada de primera mano a lo que había sucedido fuera de su rango de conocimiento después de que primero pensaron que Naraku había sido derrotado. En su ausencia, las criaturas oscuras que siguieron sus órdenes habían sido liberadas para traer el caos que quisieran. Pero incluso sin la influencia de Naraku instándolos a avanzar hacia su última búsqueda, los demonios podían sentir la fuerte atracción del poder que les prometía la luz de Shikon. Habían venido por ella, uno tras otro en un vano intento de recuperar la joya sagrada de las manos de su guardián. Pero sus intentos habían sido inútiles, porque Kagome realmente no estaba de humor para lidiar con toda esta mierda. Finalmente, se le daría la oportunidad de hablar con Sesomaru en circunstancias que entendía, en una época en la que lo conocía. Finalmente, se le daría tiempo para hacerle todas las preguntas para las que tan desesperadamente necesitaba respuestas. Finalmente, su mente se aclaró de la conmoción y el trauma que sus aventuras anteriores le habían infligido a través del tiempo y una vez más estaba encontrando su camino a través de la neblina y la confusión de sus pensamientos problemáticos. Finalmente había llegado el momento de que ella entendiera lo que había sucedido y se le diera la perspectiva que necesitaba para comprender lo que había visto en el reflejo de lo que podría ser. Pero el tiempo, por supuesto, nunca sería fácil para ella. La haría luchar por su futuro, la haría soportar las terribles pruebas a las que había considerado necesario enfrentarse. Y así, uno tras otro, Kagome se había visto obligada a derribar a los demonios que avanzaban sobre ella en busca del gran poder que poseía. Habían venido con moderación al principio, solo unos pocos curiosos que habían estado lo suficientemente cerca como para sentir el poder de la joya cuando salió del pozo. Pero después de un tiempo, su número había aumentado y habían comenzado a atacarla en enjambres. En el último intento, había habido 4. Todos cuerpos largos y escamosos, oscuros ojos rojos ardientes y fauces chasqueantes de feroces colmillos. Habían venido por ella. Kagome había eliminado al primero y al segundo antes de que pudieran alcanzarla con un solo disparo. El tercero, había logrado detectarlo justo antes de que cayera de las ramas del árbol al que le había dado la espalda mientras se defendía de los 2 primeros. Ella salió corriendo del camino de su caída al mismo tiempo que ensartaba otra flecha que sería su desaparición. Pero el último había venido a ella de una manera inusual. A través de la hierba alta y los arbustos y matorrales que lo ocultaban, se había acercado sigilosamente. Ni siquiera lo había visto hasta que estuvo casi encima de ella. Pero ella había sido protegida del ataque de la serpiente por su barrera que había reaccionado inmediatamente a la amenaza, arrojando a la criatura lejos de ella con una fuerza asombrosa. Aunque curiosamente, la magia de la barrera no había sido suficiente para matar a la serpiente. Se recuperó rápidamente de la explosión y se elevó del suelo, enrollándose en una posición lista para atacar. Kagome no perdió tiempo en colocar otra flecha para derribar a la serpiente en un destello de luz brillante y una lluvia de ceniza pura. Pero incluso cuando avanzó y se estiró para recuperar la flecha que había disparado, se dio cuenta de que había algo inquietantemente familiar en esta serpiente. Maravilloso. Kagome exclamó con molestia y rabia mientras veía caer el papel rasgado del Shikigami que acababa de traer de donde lo había clavado al árbol. Eso es todo lo que necesito, es que esa bruja celosa sepa que tengo el Shikon completo. ¿Podría mi vida volverse más mierda?
Hola. Gritó mientras levantaba la cabeza para mirar al cielo. ¿Te importaría darle un descanso a una chica aquí? ¿Y qué tal una mano para encontrar a ese maldito perro? Kagome reprimió su frustración con los dientes apretados cuando su atención se centró en la aproximación de otro demonio. Supongo que era demasiado pedir, reflexionó enojada para sí misma mientras levantaba su arco una vez más. Pero cuando la forma oscura en el cielo comenzó a acercarse y Kagome pudo comenzar a distinguir la forma del Youkai, se dio cuenta de que esta bestia no era una de las serpientes que la habían estado atacando. De hecho, esta bestia no era hostil en absoluto. Kagome se sonrojó levemente cuando se dio cuenta de que había sido un poco precipitada en sus acusaciones, logró decir un débil lo siento y gracias a los cielos, y luego procedió a agitar sus brazos emocionada hacia el Youkai que se acercaba. Aún. Llamó alegremente al dragón cuando comenzó a descender hacia ella. No tienes idea de lo bueno que es verte. El dragón soltó unos gruñidos cortos y felices cuando aterrizó junto a la pequeña Miko. Sus cabezas se inclinaron y ambos acariciaron a la chica cariñosamente, recibiendo de ella una serie de risitas mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello y le daba un suave apretón. ¿Me extrañaste?, preguntó Kagome mientras se alejaba del dragón. Pero solo comenzó a reírse de nuevo cuando un resopló como ofendido mientras puso los ojos en blanco ante su hermano antes de asentir con la cabeza. Oye, espera un minuto, exclamó Kagome de repente. ¿Acabas de entender lo que dije, no? Una vez más, asintió con la cabeza, pero cuando vio la confusión en la joven Miko, se movió para poder llegar al suelo a sus pies y arrancar una pequeña flor que crecía en la hierba. Llegó la flor hacia la Miko, empujando su hocico ligeramente hacia adelante para instarla a tomarla. Kagome lo hizo con curiosidad, pero una vez que la pequeña flor estuvo en su mano, comenzó a ver lo que el dragón estaba tratando de decirle. Ella sonrió suavemente mientras hacía rodar el tallo de la pequeña flor entre sus dedos para hacer que la flor girara, sus vibrantes pétalos amarillos se desdibujaran en su visión y la suave fragancia llegara a su nariz. ¿Es por Rin, no?, preguntó Kagome cuando finalmente volvió a mirar al dragón. Te está enseñando a entender el lenguaje humano. El dragón resopló un poco ante la mala interpretación de su gesto por parte del amigo. Aunque el joven había sido de gran ayuda para llegar a comprender el lenguaje humano, su búsqueda de alcanzar tal conocimiento había surgido desde mucho antes, desde el momento en que esta pequeña Miko había sido tan amable con él por primera vez. Aún así, siendo que ella había estado lo suficientemente cerca de la verdad, y el pequeño realmente había sido quien le había dado la mayor parte de su conocimiento después de haber pasado tanto tiempo con ella, aún simplemente se encogió de hombros y asintió con la cabeza. La afirmativa ante la presunción del amigo. Bueno, entonces, gorjeó Kagome con suficiente alegría superficial como para atragantarse, no hagamos esperar a su señoría. Agruñó un poco sorprendida por la audaz declaración del amigo. Su burla de la posición del señor Inu era obvia, y también un acto que él personalmente había visto rectificado con la pérdida de la vida. Sin embargo, a diferencia de que estaba preocupada por la cordura del amigo al expresar en voz alta tales declaraciones de falta de respeto, se estaba riendo de buena gana por la total falta de miedo o vacilaciones del amigo cuando se trataba del perro con exceso de peluche. Oh, cómo había echado de menos a esta chica. Kagome sonrió brillantemente cuando escuchó la risa de y le guiñó un ojo levemente mientras movía a su lado y agarraba su silla para subirse a la espalda del dragón. Vamos. Ella gorjeó felizmente una vez que se hubo sentado cómodamente encima de Y así, el dragón se levantó del suelo y se elevó a los cielos, volando rápidamente a su destino con su preciado cargamento. Maldita sea. La voz de la mujer, silbando de dolor y llena de malicia, resonó en la habitación a oscuras en la que se había escondido. Ella pagará por lo que me ha hecho, gruñó mientras su mano se aferraba a la herida fresca que derramó sangre por su brazo para caer en un charco oscuro en el suelo debajo de ella. Y con la joya que lleva ahora, nada me detendrá. Ni siquiera Naraku se atrevería a darme órdenes una vez que obtenga 2 joyas de Shikon. La mujer se dejó llevar por una risa profunda y malvada mientras pensaba en las tontas acciones del Anjou oscuro que la había comisionado a sus servicios una vez más. Realmente creía que recuperaría la luz oscura de la Shikon que había puesto en su posesión tan fácilmente como lo había hecho la última vez que le confió la joya. Pero qué equivocado estaba. Naraku no pudo haber previsto este giro del destino.
No podría haber predicho que en el momento de su supuesta muerte, la Miko reencarnada aparecería de repente llevando otra de las legendarias joyas del poder. No importaba de dónde había venido la joya o cómo la Miko había llegado a su posesión. Todo lo que importaba era que ella fuera la que tuviera su poder, que ella fuera la que llevara a la Miko de Shikon a su merecido destino. Incluso mientras vendaba la herida infligida en su carne cuando la Miko disparó una flecha a través de la serpiente que había servido como su brazo derecho, aunque el dolor que estaba experimentando hizo que se le formaran lágrimas en los ojos. La mujer sonrió a través del dolor de su herida y la humedad de sus lágrimas. Porque en las lágrimas que derramó no se encontraría ningún rastro de pena o arrepentimiento por lo que había hecho o por lo que planeaba hacer ahora. Las aguas que caían de sus ojos oscuros solo contenían su promesa de redimirse, de recuperar lo que era suyo por derecho, de mostrarle al guardián de Shikon que no debía ser tomada a la ligera, no descartada, no subestimada. Y por esto y por saber que pronto tendría todo lo que le habían arrebatado, Tsubaki sonrió entre lágrimas. Lágrimas de los vengativos.